La Iglesia Cristiana Ebenezer se complace en presentarles la lección número 23 de su clase bíblica, donde estaremos estudiando como tema de la unidad la Iglesia, su naturaleza y su misión. La base bíblica para esta clase está en 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 al 33, y se titula La función profética de la Iglesia. Pero es un tema que nos compete a cada uno de nosotros, porque de una u otra forma la Iglesia siempre ha estado ligada a la profecía. Y para empezar esta clase vamos a elevar una oración, presentarnos al Señor, para que todo lo que podamos comunicar sea de edificación, sea de entendimiento, y que podamos glorificar al Señor en todo. Amén. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora te bendecimos, adoramos tu nombre, oh Dios. Tú eres excelso, eres soberano, eres Dios del cielo, de la tierra, de todo lo que en ello hay. Bendecimos tu nombre, Señor. En esta hora, mi Dios, te presentamos, Señor, esta clase que va a ser impartida. Te pedimos, oh Dios, que tu sabiduría sea la que impere, que tu palabra, Señor, sea la que reine, y que podamos grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, donde seas tú, Señor, guiándonos, como dice tu palabra, a toda verdad y a todo conocimiento. Ayúdanos, Señor, y permite que cada uno de los oyentes podamos ser edificados, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como dije, el tema para hoy es la función profética de la Iglesia. Decía que es un tema un poco donde muchas personas no les gusta topar este tipo de enseñanza, porque es un tema totalmente doctrinal, encierra mucha teología, y cada uno de nosotros en muchas ocasiones tenemos posiciones encontradas sobre el tema profético. Pero vamos a ver el tema profético con respecto a la función de la profecía en la Iglesia en diferentes tópicos, tanto desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Estaremos tocando en realidad, que es donde se va a centrar la clase, con respecto al don de la profecía. Y esto nos va a llevar a un sinnúmero de tópicos dentro de este tema, para nosotros estar claros y atentos, bendito sea el Señor, en cuanto a la profecía se refiere. Para empezar, vamos a definir el concepto profecía. Profecía es un concepto que procede del latín y del griego. Trata del don sobrenatural que permite conocer cosas futuras por inspiración de Dios. Trata del don sobrenatural que permite conocer cosas futuras por inspiración de Dios. El término también se utiliza para nombrar a las predicciones hechas en virtud de ese don. El término también se utiliza para nombrar a las predicciones hechas en virtud de ese don. También nos encontramos, para poder hablar de profecía, tenemos que mencionar el que lleva la profecía, entiéndase el profeta. El profeta, en términos bíblicos, es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios
recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones. Y, como consecuencia de ello, habla en su nombre, o sea, en el nombre de Dios, a los seres humanos. Es interesante que quede esto bastante claro. Alguien que recibe instrucciones de Dios y luego la transmite a la gente. Ese es el profeta. Y en la antigüedad, también los profetas fueron conocidos como videntes. Esto es importante porque son términos que de una manera u otra uno está acostumbrado a oírlo. Hay una diferencia que a lo largo de los años muchas personas se confunden en ciertos términos. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con, por ejemplo, el término escatología. Escatología, que entra dentro de lo que es la profecía, tiene que ver más bien con lo que se refiere a la profecía del último tiempo. La profecía del final de los tiempos. O sea, hay profecías que pueden tener un cumplimiento cerca, a corto plazo. Hay profecías que tienen un cumplimiento a mediano plazo. Y hay profecías que tienen el cumplimiento para el último tiempo. Y ya ahí estaremos hablando de escatología. Pero todo se circunscribe a la profecía bíblica. Pero bien, como dije ahorita, es un tema que muchos comparten, otros no comparten. Unos dicen que la profecía se cumplió, otros dicen que la profecía o los profetas eran para el tiempo, hasta el tiempo apostólico. Otros sostienen que todavía existen profetas. Pero hay muchos teólogos, por ejemplo, cesacionistas, entienden que eso cesó en el tiempo apostólico o en la iglesia primitiva, que opinan que el don de profecía era solamente para el tiempo de los primeros apóstoles, como les decía. Otros dicen que en la actualidad la profecía consiste solo en la exposición de las verdades bíblicas, pero ya no la revelación sobrenatural de cosas que no se conocen. O sea, hay gente que dicen que no, que Dios no le da al ser humano ninguna facultad para conocer cualquier caso futuro que se pueda presentar. Pero solo creen que profetizar, por ejemplo, los cesacionistas solo creen que profetizar es anunciar el evangelio. O sea, si es así, entonces no tendría sentido usar la palabra profecía ni llamarle don. O sea, el don de la profecía o el don profético. Bendito sea el Señor. Entonces, las profecías deben de ser examinadas, así como todo lo que se trae a la congregación debe de ser examinado. Y yo quiero que le presten bastante atención a esto. O sea, cualquier persona que se levante con una profecía en medio de la iglesia, en medio de la asamblea, y anuncie cualquier palabra profética de advertencia, de corrección, de algo que Dios le quiera comunicar a la iglesia, todo lo que se anuncia debe de estar filtrado por la palabra de Dios. Todo tipo de profecía debe de estar filtrada a la luz de la palabra del Señor. Y esto lo vamos a ver en la medida que desarrollemos la clase. Si la profecía es un don tan importante para la iglesia,
quiero que sepan que Satanás hará mucho esfuerzo para desprestigiarlo y falsificarlo. Yo quiero que esto quede claro. O sea, si la profecía es un don tan importante para la iglesia, ustedes pueden estar bien seguros, bien seguras, que Satanás hará mucho esfuerzo para desprestigiarlo y falsificarlo. Como todas las cosas que el enemigo entienden que son de la edificación para el pueblo del Señor, entonces él mete sus manos en esas cosas para desprestigiar y descalificar las cosas que son de Dios. Pero las cosas que son de Dios permanecen, y es lo más importante que nosotros tenemos que tener claro esas cosas. Hay otros que dicen, por ejemplo, que la profecía, como decía, muchos dicen que Juan el Bautista fue el último profeta que pertenecía al Antiguo Testamento. Otros dicen que el último profeta fue Juan el apóstol, donde sella el Apocalipsis. Y vamos a detenernos aquí un poquito, que quiero explicar algo para que quede claro para el desarrollo de la clase. Fíjense, una cosa es la profecía bíblica. La profecía bíblica se selló con Juan el apóstol en el Apocalipsis, en el libro de Revelación. Y esto es bueno que nosotros lo tengamos presente, porque la Biblia trae salvación, las Sagradas Escrituras nos traen revelación, las Sagradas Escrituras nos traen doctrina. Absolutamente nada que ninguna persona en nombre del Señor se levante a supuestamente profetizar, digo supuestamente, bajo el argumento de que si pretende traer doctrina a la iglesia, si pretende traer una nueva revelación que no sea lo que ya está estipulado en las Sagradas Escrituras, de hecho es falso. Porque no hay una profecía en el ámbito, por ejemplo, escritural, escatológico, como expliqué al principio, que se refiere a la escatología a la profecía del último tiempo, el final de los tiempos. Ya no hay nada que añadir, porque todo este tipo de profecías se encuentra en las Sagradas Escrituras, fueron selladas en el canon sagrado y no hay más profecía que recibir. Y esto es bueno que lo tengamos bastante claro. Pero el don de profecía que la palabra nos enseña es para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es importante que nosotros lo tengamos claro. En la iglesia primitiva vamos a leer, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, vamos a ver a partir del versículo 8 hasta el versículo 12. Y vamos a ver una escritura bastante interesante. Y es la siguiente. Vamos a leer en Hechos, capítulo 21, del 8 al 12. Dice las Sagradas Escrituras: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Óigale el título que las Sagradas Escrituras le dan aquí en el libro de los Hechos. Las Sagradas Escrituras indican que él era profeta. ¿Por qué era profeta? Porque llevaba un anuncio desconocido para los que los iban a oír. Y fíjense quién fue que recibió esa profecía. Quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo
y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pablo dijo: no, si yo tengo que dar mi vida por el Señor, la voy a dar. Pero aquí vemos que en medio de la iglesia se levantó uno con el título de profeta. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos bien presente. Entonces, si la profecía es un don para la iglesia, es porque cumple una función para el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Ahora vamos a pasar a la lección que nos toca para hoy, que es la función profética de la iglesia. Después de esta introducción, ustedes más o menos tienen ya bastante claro por dónde se va a desarrollar lo que vamos a tratar de comunicar. Dice el tema de hoy en Primera de Corintios, capítulo 14, versos del 24 al 33. Dice la palabra del Señor: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a los más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Fíjense qué claro que este argumento bíblico que el apóstol San Pablo desmenuza aquí a la iglesia de los Corintios, vemos que es bastante interesante, porque establece un orden, establece principios, establece normas para que la iglesia pueda conducirse donde todo se haga para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es así, porque fíjense que el tema de hoy corresponde a la unidad que habla acerca de la iglesia, su naturaleza y su misión. Pero en la afirmación fundamental que tiene esta clase para hoy, nosotros vemos que la iglesia es comisionada por Dios para levantar su voz profética en el poder del Espíritu Santo. Esto sí es importante, mis hermanos, porque si lo que se hace dentro de la iglesia no es guiado por el Espíritu Santo, mis hermanos, mis hermanas, de nada vale. Cuando Dios no está en medio de la congregación dirigiendo su pueblo, dirigiendo las cosas que son de Él, porque no son nuestras, son de Él, en vano sería nuestro trabajo. Bendito sea el Señor. El versículo para meditar nos lleva a una gran, reflexión. Y dice el versículo 3 del capítulo 14 de Primera de Corintios:
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Fíjense qué interesante es esto. Ese es el objetivo de cuando la profecía llega a la iglesia. Llega para exhortar, para edificar y para consolar. Esto es bien interesante. Por eso es que el término profecía, como les decía ahorita, nos muestran la cara, una cara bastante seria, cuando se trata de impartirla para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos aspectos relevantes que acabamos de leer en este versículo 3 de 1 Corintios 14, acerca de la exhortación, edificación para la iglesia, eso nos tiene que llenar a nosotros de mucha satisfacción, porque cuando se habla de las cosas del Señor, se habla con responsabilidad. Bendito sea el Señor. Y es por eso que tenemos que tener bien claro que las Escrituras en el Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, tiene una vigencia notoria el don de la profecía dentro de la iglesia, tanto en la iglesia primitiva como en la iglesia actual. Esto es importante, mis hermanos. Vamos a ver cómo la profecía en el Antiguo Testamento, fíjense en esto también, la profecía en el Antiguo Testamento mira hacia el porvenir, fundamentándose en lo que Dios ha hecho y dicho en el pasado, proclamando el cumplimiento pleno en el advenimiento del Mesías. A pesar de que en el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, en Zacarías y otros profetas, encontramos profecía escatológica del último tiempo, vemos algo interesante. Y vemos que desde el Génesis hasta Malaquías, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que hay una sola misión profética. Y la misión profética del Antiguo Testamento, su principal objetivo era anunciar al Mesías. Por eso las Escrituras nos enseñan y nos dicen de cómo Moisés, los profetas y aún los salmos hablaban del Mesías, anunciaban el Mesías, porque esa era la principal profecía que las Escrituras en el Antiguo Testamento se fijó para poder anunciar la llegada del Mesías como el Salvador, como el Redentor. Bendito sea su nombre. Y en el Nuevo Testamento ve en Jesucristo y su iglesia el cumplimiento de la promesa mesiánica. Entonces ese cumplimiento de esa promesa del Mesías, bendito sea el Señor, entonces nosotros podemos ver en ese cumplimiento que lo que se dijo en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo avala y lo apoya con respecto a lo que ya sucedió en Cristo cuando vino. Entonces, se extiende hacia la plena realización del reino, la venida del Señor, y afirma una dimensión profética propia. Eso es lo bueno que las Escrituras, las Sagradas Escrituras, nos enseñan. Vamos a tener como primer tópico, vamos a tener 3 tópicos en esta clase de hoy. El primero es la función del don profético en la iglesia. El segundo es el llamamiento al liderazgo, al arrepentimiento. Y el tercer punto es el uso del don de la profecía según la fe. La función del don profético en la iglesia, nosotros podemos ver primero como instrumento para la conversión. Nosotros acabamos de leer
en este libro de Primera de Corintios, esta carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, a partir del versículo 24, un sinnúmero de detalles que son bastante importantes porque nos dan a nosotros la idea de el por qué y para qué es usada la profecía dentro de la iglesia. Ese don maravilloso que viene del cielo, dado para la iglesia. Porque más bien el Espíritu Santo es el que se encarga de repartir el carisma, los carismas para la iglesia. Ese derramamiento de los dones del Espíritu, que incluso en el libro de Romanos nos habla bastante claro el uso que tiene para ello. Son los dones dados para la iglesia, para la edificación, para la exhortación del cuerpo de Cristo. Entonces, es un instrumento para la conversión. En primer lugar, la profecía tiene preeminencia sobre el don de lenguas. Eso nos lo decía el apóstol San Pablo en las escrituras que acabamos de leer, ya que es preferible hablar en el idioma que la gente conoce y entiende. Existen reglas para el uso adecuado de los dones espirituales. Por eso hablaba, cuando leímos este trozo de la palabra de Primera de Corintios, en el capítulo 14, del orden en el cual el apóstol Pablo habla con respecto a la administración de los dones dentro de la iglesia. Tanto el don de lenguas, el don de profecía y cualquier otro don que el Señor quiera impartir dentro de su comunidad. Aquí vemos el por qué Pablo tiene que orientar a los corintios. Pero el apóstol San Pablo orientó a los corintios en esa época, pero nos sigue orientando en el día de hoy como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque es un solo cuerpo, para que nosotros podamos guiarnos quieta y reposadamente en el Señor. Que todo, absolutamente todo lo que el Señor hace, lo hace en orden, lo hace para su gloria, porque Él quiere salvarnos y ha estado en medio de nosotros para edificarnos, para santificarnos, para bendecirnos. Ese es el objetivo de la iglesia del Señor. La forma en que ellos estaban hablando en lenguas, según el relato de 1 Corintios 14, no edificaba en nada a la iglesia. Porque los oyentes no comprendían lo que estaban diciendo. Y los no creyentes pensaban, bueno, esta gente parece que están volviéndose locos. Pero fíjense lo que sucedió en el aposento alto, el día de Pentecostés, de que se celebraba la fiesta de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo allí en el aposento alto. Los que estaban oyendo, que no eran cristianos, ¿qué decían? Los que no estaban esperando, los que estaban merodeando en los alrededores. Precisamente lo que Pablo señala en 1 Corintios 14. Oye, ¿serán que están hablando locura? Allí en el aposento alto le dijeron que si estaban borrachos, que estaban llenos de mosto. O sea que, fíjense que el don de lenguas, veremos para qué, al igual que la profecía, tienen sus objetivos. Entonces el apóstol dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es impresionante esto. Entonces, fíjense, con el término incrédulo es posible que se mencione a los indoctos, o sea, una persona no instruida en la fe cristiana. Entonces, una persona sin conocimiento, cuando oye la glosolalia o el hablar en lenguas, no entiende lo que se está hablando y para nada a ello le va a interpretar, le va a edificar si no hay quien interprete. Entonces, cuando se habla en lenguas por el Espíritu, debe haber una interpretación y darle el crédito a Dios.
Si no hay quien interprete, entonces la persona debe de callar. Ese es el orden en el cual el apóstol Pablo nos lo señala. También, en efecto, la palabra profética puede manifestarse en varias dimensiones. Quiero compartir esto que es bastante interesante y vamos a meditar en ello. Nos dice primero que el no creyente por todos es convencido. Fíjense qué interesante es esto. Por todos es juzgado. Señala la profunda acción del Espíritu Santo en la vida de las personas, convenciéndolas de pecado. Fíjense qué interesante. Convenciéndolas de pecado y llamándolos a rendir cuentas ante el Dios vivo. La persona no conversa queda expuesta ante Dios por medio de la palabra profética. ¿Por qué? Porque la palabra profética trae un mensaje específico. O sea, queda expuesta ¿a qué? A lo que solamente esa persona conoce y le ha sido develado por Dios. Entonces, fíjense qué interesante es esto. Entonces, la cual activa el llamado al arrepentimiento y la oportunidad de ser perdonado por un Dios misericordioso. ¿Se dan cuenta? Aquí el apóstol San Pablo establece la diferencia entre la iglesia cuando está cuando se imparte el don de lenguas, el Espíritu da según Él le plazca, según Él quiera, y cuando esto se hace en orden para la gloria del Señor, para la edificación de la iglesia, tal y como nos señalan las Sagradas Escrituras, nosotros podemos ver en este orden respuesta del cielo. Porque cuando una persona dentro de la congregación se levanta hablando en lenguas, se levanta otro hablando en lenguas, pero no hay quien interprete, el apóstol San Pablo recomienda que se sienten, se callen hasta que aparezca uno, y si aparece un tercero, entonces los otros dos callan y dejan hablar a ese que comenzó, pero siempre y cuando haya una interpretación para la edificación de la iglesia. Asimismo, establece la diferencia del beneficio que trae esto con respecto a la palabra profética que pueda aparecer impartida por el don de la profecía. En segundo lugar, la iglesia no debe juzgar según sus propios criterios de espiritualidad. Porque es muy fácil juzgar, bueno, yo creo esto, yo creo aquello, sin poner en balanza la palabra que se ha dicho. Y como dije al principio, que toda profecía debe de ser colada y mezclada a través de las Sagradas Escrituras. O sea, no es que yo entiendo que esto es de esta manera, o sea, prejuicios personales, no. Cuando Dios trajo una palabra. Cuando Dios habla a su pueblo, por medio del don profético, es algo que nosotros tenemos que admirar, respetar, porque entendemos que Dios sigue y está en medio de nosotros. Aquí podemos ver que lo que debe hacer es procurar profetizar en la asamblea para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esta profecía, las profecías cuando son dadas en el cuerpo de Cristo, nosotros vemos los beneficios que trae. Es un beneficio que abarca la edificación de la iglesia. Trae arrepentimiento, trae reconciliación, trae sanidad al corazón del hombre, para así poder afianzar lo que es la comunión. Por eso vemos que Dios no es Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. Muchas, digámoslo así, muchísimas congregaciones pentecostales, carismáticas, que es un término que se está usando dentro de hace ya buen tiempo, son sujetos a crítica
por la forma muchas veces en que los dones son impartidos. Por eso es importante que la iglesia se eduque, se concientice en el uso de los dones, principalmente en estos dos dones, en el don de lenguas, que tiene que ser un don que venga con la interpretación de lenguas, y el don de la profecía, que es un don que viene de parte del Señor para la asamblea, para la congregación, para nosotros poder ser edificados, para nosotros poder ser restaurados en muchas cosas, y así nosotros poder glorificar al Señor en todas nuestras áreas. Entonces, Dios no es orden de confusión, sino de orden. Debe beneficiar y edificar a todos por igual. La iglesia necesita educarse. Por eso decía que debe de educarse para poder ejercer el ministerio usando con sabiduría los dones que Dios le da. Esto es importante. Así como apareció en la iglesia primitiva aquel profeta llamado Ágabo, que se acerca al apóstol Pablo, le quita su cinto, se lo pone en la cintura y le dice: el dueño de este cinto, que no baje a Jerusalén porque lo están esperando allá para esto y esto y esto. O sea, Dios le da una palabra a este hombre y vemos que en el desarrollo fue toda una verdad. O sea, Dios sigue revelando a su pueblo las cosas. Y quiero hacer otra vez, porque tal vez otras personas no oyeron al principio de la clase, con respecto a la palabra revelación. Y quiero que nos detengamos aquí un ratito. Y es importante que tengamos esto bastante presente. La palabra, cuando decimos que Dios ha traído una revelación en medio nuestro, aquí no está hablando de algo nuevo con respecto a traer doctrina nueva, a traer un camino nuevo, ni nada de esas cosas. Lo primero es que las Sagradas Escrituras tiene todo lo que nosotros necesitamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Las Sagradas Escrituras comprende desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya lo que ha sido escrito para la exhortación del pueblo de Dios, para la edificación, para la doctrina de la iglesia, ya está escrita, está avalada y está confirmada por el Espíritu Santo. Es una recopilación de los textos sagrados que ya tiene siglos, con una vigencia impresionante, que a cada uno de nosotros nos debe de llenar de esa conformidad, de esa gratitud. ¿Por qué? Porque así como las Escrituras nos dicen en el libro de los Hebreos que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, toda la Escritura, dice la palabra, que es inspirada por Dios, útil para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea encontrado fiel. Ahora bien, ninguna nueva revelación va a venir para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios, en una revelación profética, puede venir exhortación, puede venir edificación, puede venir un llamado al arrepentimiento, puede advertirnos de algo que pueda suceder. Fíjense que Dios sigue hablando, y hay gente que dicen que Dios no habla. Siendo cristiano, han colocado a Dios en una posición, como dice el salmista, que tienen ojos mas no ven, oídos tienes mas no oyen, tienes boca mas no hablan. Al Dios que yo le creo, habló ayer, habló hoy y seguirá hablando, porque es un Dios vivo y es un Dios de poder. Hubo en una ocasión el testimonio de un hombre que el Señor lo manda a la República de Haití. Y allí él comenzó a dar el mensaje que el Señor le dio. Haití, arrepiéntanse, porque viene una calamidad para ustedes. Arrepiéntanse de su pecado, salgan y vuélvanse a Dios. Cuando el hombre acabó de predicar por muchísimas localidades, incluyendo
fue el lado más dolido, el Señor le dice: sal de Haití. El hombre empaca y cruza la frontera hacia República Dominicana. Mis hermanos, no pasaron 24 horas cuando hubo un terremoto que se llevó más de 300,000 personas muertas. Y así dice que gente que Dios no habla, que ya en este tiempo no hay profetas. No es casualidad, es que Dios sigue hablando. En esa profecía que ese hombre fue a llevar a Haití, ni hubo doctrina, ojo con eso, no hubo doctrina, no hubo una revelación nueva, sino que Dios le dio un mensaje. Díganle al pueblo de Haití que se arrepienta. Díganle al pueblo de Haití que se vuelva a mí. Él lo hizo así. ¿Y cuál fue la consecuencia? A un pueblo que no se arrepintió. Lo que le espera a este mundo, como está establecido en las Escrituras, donde todo lo que hay, el Señor lo que hará será cielo nuevo y tierra nueva. Bendito sea el Señor. Aquí vamos a ver, y seguimos leyendo, por ejemplo, en el versículo 19 de 1 Corintios 14, dice que aunque todos puedan profetizar, solo deben hablar 2 o 3 y los demás juzguen. Eso es en el ejercicio profético, profético dentro de la iglesia. Por eso decía al principio que toda profecía que es dada a la iglesia debe de ser filtrada por la palabra para ver que si lo que están hablando es palabra de Dios o es palabra de hombre. Por eso el Señor hace mucha advertencia al falso profeta. Es una cosa terrible aquellas personas que se levantan hablando en un supuesto nombre de Dios donde lo que están hablando es mentira. Entonces, esos falsos profetas, dice las Escrituras que ya tienen su recompensa y todos sabemos cuál es la recompensa de ellos. Así, mientras unos ministran, los demás evalúan el contenido del mensaje guiados por el Espíritu Santo. Cuando Pablo dice que todos pueden profetizar, su deseo no es que ocurra simultáneamente, o sea, todo el mundo profetizando, sino que todos puedan participar de la totalidad de la revelación divina en Cristo. O sea, de que todos sean edificados dentro de la congregación de la palabra que Dios ha traído para la edificación de ese pueblo. En la profecía ya no hay más un nuevo evangelio. En la profecía ya no hay más un nuevo plan de salvación. Ya eso está dado por el Señor, ya eso está escrito por los apóstoles, ya eso está sellado en las Escrituras. No hay más revelación en cuanto al canon sagrado se refiere, sino que la profecía dentro del don profético en medio de la congregación de los santos del Señor, entiéndase, en medio de la iglesia, ¿es para qué? Para palabra de exhortación, de edificación y de llamado al arrepentimiento, para poder nosotros enderezar nuestros caminos si estamos torcidos. Ese es el don de la profecía dentro de la iglesia. Y vamos a ver, este es el primer punto. El segundo punto es el llamamiento al liderazgo, al arrepentimiento. Mateo 14, del 3 al 5, nos dice lo siguiente: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Aquí vemos cómo este hombre, ojo con esto, se levanta en contra de un gobernante, Herodes, un hombre con autoridad. ¿Por qué? Porque Juan estaba cumpliendo con su rol de profeta. Le dijo: mira, no es lícito tener
a la mujer de tu hermano. Y esto le costó la vida. Fíjense en Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14, nos dice lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, oye, Pedro simulando, increíble esto, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, Pablo hablando, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú siendo judío, oiga lo que le dice Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, Pablo devela y le denuncia a Pedro cara a cara, lo enfrenta y le dice: ven acá, tú con los gentiles te comportas como gentil, entonces cuando estás con los judíos te comportas judaizando. En otras palabras, no dándole cabida a los gentiles dentro de esta gracia. A Pablo le molestó mucho eso, y no dudó en darle la palabra que el Señor encomendó a Pablo para dársela a Pedro. Y ahí Pedro tuvo que arrepentirse de esa forma en la cual él estaba actuando y enderezar su camino para poder hacer lo que tenía que hacer. Entonces, en ocasiones, la denuncia del profeta va dirigida a corregir males existentes en el mismo liderato de la iglesia. Esto fue lo que pasó con Pedro, con los gentiles y los judaizantes, donde Pablo tuvo que levantarse y levantar su voz para poder enderezar esa situación. Esta situación que se plantea, podemos analizarla a la luz de las Escrituras, aquí en este relato de Pablo, que nos habla en Gálatas en el capítulo 2, y nosotros poner en perspectiva todas las cosas que el Señor tiene para su pueblo, porque Dios quiere un pueblo que ande en rectitud, un pueblo que ande en santidad, un pueblo que le honre en todo momento. Y en último lugar, vamos a estar analizando el uso del don de la profecía según la fe. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a leer en Romanos, en el capítulo 12, versículo 6. Y yo quiero que prestemos bastante atención a este capítulo que vamos a leer, este versículo en específico, el versículo 6 de Romanos capítulo 12. Dice las Escrituras: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Que yo sepa, que usted sepa, amado amigo, amado hermano que me escucha, los dones no pasarán hasta que el Señor venga. Muchas personas no entienden esto, lamentable el caso, pero el don de la profecía estará gravitando en medio del cuerpo de Cristo hasta que Él venga. Es un mandato, incluso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, a los romanos, diciendo que de manera que teniendo, entiéndase, la iglesia, el cuerpo del Señor, diferentes dones, según la gracia, entiéndase, esa gracia significa lo que Dios da. La gracia significa el don dado por Dios, el regalo dado por Dios, lo que Dios usa para darte, para poner en tus manos esa gracia divina, eso que viene del cielo,
que solamente Dios puede dártelo, según esa gracia que te es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bendito sea el Señor. Dios ha dado dones a los creyentes con el propósito de que su iglesia sea edificada. Fíjense en esto. Vamos a ver aquí 4 tópicos. En primer lugar, todos los dones pertenecen a Dios y Él los da como Él quiere. Fíjense qué interesante está esto, porque hay personas, por ejemplo, que pueden aludir situaciones como la siguiente. Yo oro por los enfermos y no se sanan. Yo nunca he hablado en lenguas, que también ese es otro tema de discusión, porque hay personas que creen que el don de lengua es para todos. Y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, la Sagradas Escrituras establece la glosolalia como un don. E incluso las Sagradas Escrituras nos enseñan y nos dicen que no todo el mundo tiene todos los dones. Y hay gente que tú los ves triste, un poco cabizbajo. Tengo 40 años en el Evangelio y nunca he hablado en lenguas. ¿Qué acabamos de leer ahora? Leemos en ese versículo 6 de Romanos 12, según la gracia que nos es dada. Si a usted, si a mí, si a cualquier hermano no ha hablado en lengua, no es porque él no ha querido o ella no ha querido. Es un don. Eso viene del cielo. Eso lo da Dios. Ojo con esto. Es posible que usted no haya nunca hablado lenguas, pero es posible que usted ore por los enfermos y se sanen. Amén. Entonces, esas son cosas que tenemos que tenerla clara, porque andan muchas personas por ahí un poco hasta frustradas, porque el Señor no le ha permitido la experiencia pentecostal del hablar en lenguas, y hacen a veces su vida un poco hasta frustrada, y a veces eso es culpa de la misma enseñanza, porque es un don. Hay gente que han hablado en lengua, pero nunca han interpretado una lengua. ¿Por qué? Porque no tienen el don de interpretar lengua. Hay personas que han hablado en lenguas, pero nunca han profetizado dentro de la iglesia. Entonces parece que a veces entendemos que hay un don más importante que otro, pero déjeme decirle que no es así. La palabra nos dice y nos lo detalla en Romanos 12, en los versículos más siguientes, de que el que enseña en la enseñanza, el que sirve con solicitud, el que reparte con liberalidad, y así sucesivamente, las Escrituras nos van enseñando esos tópicos bastante maravillosos, interesantes, de unas diferencias marcadas dentro de lo que son los dones dentro de la iglesia, que nos ponen en perspectiva de que es un cuerpo y de que ese cuerpo, al tener diferentes órganos, diferentes partes, cada una de esas partes tienen funciones en específica. ¿Se dan cuenta? O sea que tomamos por la gracia que nos es dada lo que Dios nos da. Lo que Dios no nos da, no es que no nos vamos a preocupar, pero sí tenemos que ser útil dentro del cuerpo de Cristo. ¿Se entendió eso? ¿Me expliqué? O sea, debemos de procurar ser útil dentro del cuerpo de Cristo, en el don o en los dones que el Señor reparte a su pueblo individualmente de acuerdo a su gracia, y todo esto aplicarlo según la fe que nos ha sido dada. Bendito sea el Señor. Entonces, en segundo lugar, las habilidades o dones que posee el cristiano le han sido dadas para utilizarlos sabiamente para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. Tercero, es responsabilidad del cristiano honrar a Dios administrando el don recibido al servicio de Dios y no para buscar el buen éxito personal.
Cuarto, los dones divinos tienen una diversidad de funciones y difieren según su naturaleza, poder y eficacia, de acuerdo con la sabiduría y la gracia de Dios. En otra palabra, por ejemplo, la persona que posee el don de profecía debe ser sumamente cuidadosa cuando habla, ya que no puede hablar por sí misma, sino que proclama lo que piensa Dios. ¿Se entendió eso? No es que yo fortuitamente me voy a parar y voy a decir, esta palabra Dios tiene aquí para ustedes y voy a venderle sueños a una iglesia. Así en el cuerpo de Cristo no se vale. Cuando Dios trae palabra profética para la iglesia, bíblicamente hablando, nos enseña que es para la edificación del cuerpo de Cristo y la salvación de los pecadores. Eso es así. No hay otro objetivo. ¿Para qué? Para nosotros llevar una palabra profética. Usted puede estar orando por lo que usted quiera, la necesidad que tenga, la situación que tenga, por lo que sea una enfermedad, sea un problema, sea lo que sea. Y Dios le da la respuesta, muchas veces por el instrumento o el vehículo que usted menos piense. Tal vez le traiga la respuesta a través de un hermano que usted ni siquiera conoce. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando a su pueblo. Dios trae respuesta a la oración. Dios sigue trayendo edificación a su pueblo. Y esto es lo más importante, que es para la edificación del cuerpo de Cristo y la salvación para los pecadores. Pero principalmente nos constituimos en profetas precisamente cuando anunciamos el glorioso y precioso evangelio del Señor para la salvación de las almas. Esa es nuestra principal misión profética dentro del cuerpo de Cristo. Nuestra esperanza no debe de estar puesta en un profeta que se para y nos diga algo. Nuestra esperanza no está puesta en la interpretación, por ejemplo, no, si llegó, llegó. Si Dios lo trajo, amén. Pero nuestra esperanza gloriosa está estrictamente en ese sacrificio glorioso que el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, donde nos redimió, donde nos dio la vida, donde nos dio la salvación. Bendito es el Señor. Y allí es que reposa absolutamente toda nuestra esperanza con respecto al Señor, a su venida y a su propósito en el cuerpo del Señor, que somos tú y yo, la iglesia del Señor. Por eso, toda profecía debe ser pronunciada en el contexto de la palabra de Dios, como dije al principio. No puede estar matizada por prejuicios, preferencias o intereses creados. Ojo con eso, ya que entonces adulteraría la verdad de Dios y dejaría de ser palabra de Dios. Cuando Dios habla, habla. Es bueno que nosotros tengamos eso bastante claro y bastante pendiente. Toda profecía debe ser pronunciada en el contexto de la palabra de Dios. No puede estar matizada por prejuicios, preferencias o intereses creados, ya que entonces adulteraría la palabra de Dios y no sería una verdad. Por eso, quiero compartir para finalizar esta clase una palabra que se encuentra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 16. Yo quiero compartir esta palabra que nos trae a cada uno de nosotros un fundamento maravilloso. Un fundamento que nos lleva a cada uno de nosotros a pensar, a reflexionar sobre el rol fehaciente que debe de tener la iglesia para su plena edificación.
leemos la palabra donde dice, en el versículo 16 de segunda de Pedro, en el capítulo 1, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, los apóstoles no estaban inventando, no fue que le contaron. Ellos vieron con sus ojos su majestad. O sea, está hablando una persona que tiene propiedad para decir lo que está diciendo. Un hombre que tuvo la humildad de recibir una reprensión por parte de Pablo. Un hombre que supo también guiar el cuerpo del Señor. El versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. El verso 19 dice lo siguiente, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A pesar de que el apóstol aquí se refería a las profecías del Antiguo Testamento, ya que el canon no había sido recopilado y tal vez algunos libros del Nuevo Testamento, algunas de las cartas de Pablo, algunos de los evangelios, tal vez ni siquiera habían sido escritos cuando Pedro escribe esto. A las escrituras que él se refiere, originalmente, aquí están de acuerdo muchos teólogos, habla principalmente, a pesar de tener el corazón en toda la escritura, pero en realidad hablando más específico acerca de el Antiguo Testamento, da una idea bastante clara, bastante interesante con respecto a lo que el propósito que tenían esas profecías que se hablaron acerca de ese Mesías que iba a venir, que habitó entre ellos, estuvo con ellos, murió, resucitó y viene por segunda vez. Dice que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es interesante esto. ¿Por qué? Porque es para la humanidad, es para la iglesia, es para el cuerpo de Cristo. Porque Cristo no murió por 2 ni por 3. Él murió por muchos. Bendito sea su nombre. Entonces, también hace una advertencia en el capítulo 2 de segunda de Pedro, en el versículo 1, también Judas apoya esto, desde el versículo 3 hasta el 13, en la carta de Judas, donde dice, pero vamos a leer en segunda de Pedro 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Como le hablé ahorita, hay personas que se han introducido a la iglesia, haciéndose pasar por maestros, haciéndose pasar por profetas, que han traído muchas disoluciones al cuerpo del Señor, han tratado de desacreditar el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo no lo destruye nadie. La palabra dice que ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Pero sí el apóstol Pedro nos hace esta advertencia. Dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Hermanos, estas son palabras que nos tienen a nosotros que llamar a la atención para nosotros poder cuidar, velar por todo lo que se habla y se dice en medio nuestro. La palabra de Dios, dice las Escrituras, en el libro de los Hebreos capítulo 4, verso 16, verso 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es la palabra de Dios la que es viva y es eficaz. Cuando Dios habla, cuando Dios trae su palabra en medio de la asamblea, sea por profecía, sea por el don de lenguas, sea por las mismas sagradas escrituras, entiéndase su doctrina, porque ya la doctrina está escrita. No hay más doctrina, no hay más revelación nueva. Lo que Dios revela en el don profético son los pecados, son los caminos torcidos del hombre. ¿Para qué? Para la edificación del pueblo de Cristo, como decía ahorita, y el arrepentimiento de los pecadores. Es interesante cómo toda esta escritura se va hilvanando, va concatenada una con la otra para la edificación del cuerpo del Señor. Velemos pues para que en medio nuestro podamos recibir siempre palabra de Dios y no palabra de hombre. Porque la palabra del Señor dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso que cuando Dios trae palabra, son palabras que edifican, son palabras que llevan a nuestro corazón a esa plenitud, a esa gracia y a ese perdón. Este ha sido el material de la escuela bíblica de hoy, esperando que haya sido de edificación para cada uno de ustedes, esperando que la gracia del Señor les haya dado esa sabiduría, ese entendimiento, para yo también recibir esta palabra para mí, que han sido de gran bendición para mi vida, esperando que hayan sido de gran bendición para su vida también. De lo que recibimos, eso damos. Recibimos del Señor su palabra, y lo único que podemos dar es su palabra. Nosotros no somos nadie, absolutamente nadie, para sacar un versículo de la Biblia y decir que ya esto no está funcionando en este tiempo. La palabra del Señor ha sido dada para la edificación de la iglesia. Los dones han sido dados para la edificación de la iglesia. Y todos los dones, ojo con esto, son necesarios para el desarrollo y el cumplimiento del propósito de Dios para la iglesia. Es justo que esto quede en nuestras conciencias, en nuestros corazones, para nosotros poder ser edificados en todo lo que el Señor nos trae. Esperamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo repose en cada uno de ustedes y podamos gozarnos en todo lo que el Señor nos da. Gracias por la atención prestada a esta clase. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.